Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos en este 2025, la nueva temporada que tenemos para todos ustedes. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos a todos. Shalom, shalom. La palabra shalom significa abundantes bendiciones en todas las áreas, cobertura divina, protección de Dios, finanzas, salud, riquezas espirituales, materiales, felicidad. Es decir, shalom, shalom significa como cuando decimos Dios te bendiga. Lo que pasa es que nosotros ya somos bendecidos. El solo hecho de estar vivos es una bendición. Entonces cuando decimos shalom significa, en pocas palabras, la presencia del Eterno esté contigo, y si Él está con nosotros tenemos todo. Bueno, bienvenidos a esta nueva prédica, segundo episodio de El significado de los ojos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema más profundo porque fue necesario que hiciera un segundo episodio porque quedaron muchas partes faltando de la explicación y era necesario profundizar, porque los ojos a nivel espiritual tienen muchísimo significado, no solamente estos ojos físicos, sino los de adentro, los espirituales, los que habíamos hablado en Dios. Pido a las personas que se encuentran a nuestro alrededor que estén atentos al tema, porque nos acompañan muchas personas también en este momento. Así que bueno, vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome direccionamiento y palabra de revelación, para yo no fluir en mi propio concepto u opinión, sino siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, gracias porque hasta el día de hoy nos has traído con bien. Gracias, Padre eterno, por la vida de mis hijos, gracias por mi familia, gracias por los lugares a donde nos permites venir a grabar estos episodios. Gracias por las personas que nos prestan sus equipos para grabar, y gracias a todos los que están aquí suscritos y los nuevos que vendrán. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Te pido que me des revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia divina, palabra profética, autoridad, denuedo, fluir del Espíritu Santo. Que me des tu dulce Espíritu Santo en este momento, en este lugar. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar en la atmósfera y alrededor, toda persona, toda cosa, toda influencia satánica y diabólica. Que Jesucristo reprenda a Satanás en esas personas y en esas cosas y animales o influencias. Padre eterno, muchas gracias. Señor Jesucristo, gracias. Dulce Espíritu Santo, gracias. Quedo bajo tu guianza para enseñar. Amén. Bueno, entonces vamos hoy a hablar acerca de este segundo episodio de los ojos, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre a lo más profundo de nuestro ser. Bueno, estas joyas que estoy usando son de la marca de Patti Ramos, obra primorosa, diseños míos. Así que bueno, este año venimos con todo. Diseñando colecciones espectaculares, así que bueno, en Facebook me pueden ver los diseños que he hecho. Este es un tema de la palabra, así que pues hago como una pequeña publicidad, pero no es mi enfoque. Muy bien, entonces vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3, 7. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, dulce Espíritu Santo. 3:7. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. El título es El hombre desobedece a Dios. Y en el versículo 7 dice: en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo
por eso corrí a esconderme. Entonces, bueno, el punto es que, como lo habíamos visto en el primer episodio, a ellos se les abrieron los ojos para el mal. De ahí viene la idea del bien y del mal, del yin, el yang, lo oscuro, lo blanco, lo negro, arriba, abajo, el infierno, el cielo. O sea, entonces la historia del ser humano se dividió en dos partes. Por eso la Biblia tiene el Antiguo Testamento, la antigua historia, y el Nuevo Testamento, la nueva historia, que se los expliqué ya anteriormente. Aquí abajito les dejo la primera parte, el primer episodio, por si no lo han visto, para no recapitular y perder este tiempo valioso. Hoy vamos a hablar acerca de ese tercer ojo, esas ventanas de los ojos, por qué la Biblia habla tanto de las ventanas, por qué la Biblia habla tanto de los ojos, porque el mundo sin Dios habla mucho del tercer ojo y dice que tenemos aquí un tercer ojo. Hoy lo vamos a mirar si es verdad o es mentiras. Ojo significa ventana, ojo significa conocimiento, ojo significa todo lo que es el mundo de una persona, los ojos, porque con los ojos vemos todo lo que está a nuestro alrededor. En la Biblia hubieron ciegos, el ciego Bartimeo, hubieron ciegos de nacimiento, porque los ojos y la ceguera también tienen que ver con la ceguera espiritual. Entonces, cuando una persona está ciega de los ojos, también eso muestra que por dentro hay una ceguera espiritual. Hay personas que tienen ojos y ven, pero por dentro son ciegos espirituales, no pueden ver a Dios, ni la Biblia, ni entender la Biblia, ni entender el reino de los cielos, ni entender una prédica. Hay gente que me ha escrito y me dice: Pati, hay cosas que tú dices muy profundas y yo no entiendo. Entonces yo utilizo otra prédica para explicar algunas veces, porque si me pongo a explicar muchas cosas, las hago por respuesta en textos privados a esas preguntas que la audiencia me hace, porque a mí me escriben de muchas partes del mundo y me felicitan por las prédicas, me dan sus testimonios y también me hacen preguntas. Entonces yo por interno, por mensaje privado, contesto. Si son cosas pues muy profundas o muy delicadas, no las puedo decir en cámaras. ¿Sabías que en la Biblia y en el Antiguo Testamento las personas de Sodoma y de Gomorra utilizaban dentro de sus prácticas de brujería, hechicería, espiritismo, ellos utilizaban también el tercer ojo en sus prácticas, y de hecho ellos se tatuaban aquí un ojo? Entonces ellos cerraban estos y aquí había un ojo tatuado abierto. Entonces era como decir que ellos cerraban los ojos físicos para ver por ese tercer ojo. Bueno, más adelante se los voy a explicar. Era una cosa como de locos. Y de ahí salieron dibujos animados, Minions, son muñecos que tienen un solo ojo. Y también hemos visto en los dibujos animados y en las películas de los niños monstruos o muñecos con un solo ojo, porque todo eso tiene que ver con la mitología griega de los griegos, y todo lo que era del Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra tenían todas esas prácticas. Hoy continuaremos con el segundo episodio de este tema para seguir profundizando y como escarbando y cavando más al fondo de este gran tema acerca de los ojos, porque así como la palabra de Dios dice, los ojos son el espejo del alma. Lo que está en los ojos de una persona, uno puede ver cómo está por dentro su alma, es inevitable. La persona puede ponerse ojos, esto se llama de contacto, de otro color. La persona puede maquillarse, la persona puede ponerse lentes, la persona puede disimular de muchas maneras, pero en los ojos está realmente revelado lo que está dentro de la mente, de la voluntad y las emociones de una persona. Por eso la Biblia dice que los ojos son el espejo del alma. Que es el alma, ya lo vimos en el primer episodio. Así que por eso es que cuando los actores salen al público tienen gafas negras, porque ellos no quieren que le vean su esencia, cómo está su alma. Así que también vemos que personas pueden
operarse los ojos, hacerse cirugías para cambiar sus ojos, hacer muchas cosas, pero sus ojos siempre tendrán un reflejo de lo que es la persona como tal. Eso es innegable y eso es inevitable, porque si está en la Biblia escrito es porque así se cumple, en el sí, en el amén. En la mitología, entonces, en la mitología griega, la palabra mitología significa conocimiento mentiroso. En la mitología griega, ellos utilizaban prácticas para ver más allá de lo que los ojos físicos podían ver, y de ahí salieron las prácticas de ocultismo, de brujería, donde ellos miraban el agua, miraban la bola de cristal, miraban, ahora se dice que leer el chocolate, leer el café, leer el huevo, todas esas son prácticas de el antiguo tiempo, donde estaba la gente más perdida que nunca, como en Sodoma y en Gomorra, porque ellos utilizaban todo ese tipo de prácticas. ¿Para qué? Para saber del futuro. Utilizaban los signos zodiacales. De ahí salió que Géminis, que Libra, que Escorpión, que Sagitario, que Aries. ¿De dónde salió todo eso? De los astros. Entonces ellos comenzaron a desviarse buscando respuestas, pero no de Dios, sino respuestas lejos de Dios. Entonces, obviamente, como se los había dicho en una prédica pasada, si no te habla Dios, entonces te habla el diablo, ¿sí? No hay otro camino, no hay como otra explicación a eso. Entonces muchas veces las personas dicen, no, es que yo sentí una voz que me habló, que me dijo, y de hecho mucha gente da testimonios de que muchas cosas que la gente mala hace, dice que porque escucha una voz que le dice y le da las órdenes. Eso es cierto, son demonios, son fuerzas del maligno. Entonces esta gente del Antiguo Testamento, como ya estaban tan lejos de Dios, ellos comenzaron a buscar otros poderes. En sus fuerzas comenzaron a llamar fuerzas o poderes que les fueran informando o les fueran predecir o les estuvieran diciendo antes qué iba a pasar. Sí, eso se llama predecir, o sea, decir qué va a pasar en el futuro. De ahí viene la lectura de las cartas, el tarot, el cigarrillo y todas esas prácticas. Yo nunca he practicado nada de eso. Dios nunca me ha dejado entrar a ese mundo de la brujería, pero yo sé que mucha gente ha servido al contrario con todas esas prácticas, no solamente haciéndolas, sino también dejando que otros servidores del maligno les digan cosas del futuro. Entonces, cuando digamos nosotros vemos que siempre el brujo, el chamán, el astrólogo, ellos que hacen, lo que quieren es ver en el mundo espiritual cosas. ¿Y quién se las revela? Pues obviamente los demonios, que saben algunas cosas porque ellos están en el aire, ellos escuchan todo lo que decimos. Y recuerden que esas entidades están en el segundo cielo, donde está el universo, los planetas. Ellos están ahí. Ellos no tienen cuerpo. Háganse de cuenta que son como seres sin cuerpo. Por decir algo, son como Gasparín, que era un muñequito que era como un fantasmita. Son así, son seres espirituales sin cuerpo. Ellos se meten a los cuerpos humanos y comienzan a hacer cosas. Por ejemplo, el adivino, el brujo, el hechicero, tiene esos espíritus, y esos espíritus usan ese cuerpo para poder hablar, para poder hacer cosas con las manos, para poder ejecutar cosas con el cuerpo de esa persona, porque los demonios y los seres espirituales de las tinieblas no tienen cuerpos. Ellos son entidades que quedaron vagando en el aire. Y entonces los ojos de Adán y Eva se abrieron. Ya lo hablé un poco más en el primer episodio. Ellos empezaron a ver diferente. Ellos empezaron a tener sentimientos contra Dios, sentimientos entre Adán y Eva. Comenzaron las peleas conyugales y luego entre Caín y Abel. Y de ahí en adelante las contiendas, las peleas, las envidias y todo lo que vemos y las guerras del mundo son desde allá, desde esa caída, esa primera desobediencia.
Entonces en Génesis 3:7 dice que ellos, cuando desobedecieron, hicieron varias cosas. Primeramente, usaron como unas hojas, higuera. La higuera significa la justificación, como decir, yo hice esto por esto. Yo hice esto porque Eva me dijo. Y Eva, no, yo hice eso porque la serpiente me dijo. Entonces, justificar, ¿qué significa? Yo hice esto porque alguien más me metió, o me persuadió, o me obligó, o me invitó a hacer tal cosa. Entonces, la justificación es tratar de tener una excusa que sea válida de lo que estás haciendo mal, ¿sí? Y dice que ellos también se escondieron detrás de unos árboles. ¿Qué significan los árboles realmente en la Biblia? En la Biblia los árboles simbolizan a las personas. Y cuando ellos fueron a esconderse detrás de los árboles, significa que ellos de ahí en adelante, Adán y Eva y toda la generación hasta el día de hoy, se iban a esconder detrás de más personas cuando cometieran los delitos, los errores, los pecados. Iban a buscar detrás de quién esconderse para que esa persona de alguna manera fuera la responsable. Entonces dice que ellos corrieron a esconderse detrás de los árboles. Y los árboles en la Biblia son personas de todas las estaturas, grandes, pequeños, medianos, de muchos años, de pocos años. Cada vez que ustedes vean un árbol, significa una persona espiritualmente. Entonces ellos comenzaron a esconderse y ahí lo vemos. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, fue por culpa de la serpiente, fue por culpa de Eva. Entonces todo comenzó a ser una excusa, una justificación y esconderse detrás de otra persona para que te defienda, que es usualmente lo que llamamos la persona cobarde, que no enfrenta lo que hizo, sino que busca quien ponga el pecho, como se dice, se ponga de frente y sea responsable de todo lo que venga de ahí en adelante. Entonces Eva fue cobarde porque ella no fue capaz de decir yo desobedecí, sino que ella dijo fue la serpiente que me llevó a desobedecer, y Adán no fue capaz de decir es que yo no protegí a mi esposa del enemigo, sino que yo la descuidé. Entonces todos buscaron las excusas. Obviamente, ya después, más adelante, ahí en Génesis mismo 3 en adelante, se determinó el juicio para esas tres, para Adán, para Eva y para la serpiente. Entonces Adán tendría que trabajar, de ahí en adelante la tierra se iba a volver dura. De ahí vino la tierra dura, que es cuando ya la tienen que abrir con azadón, con palas, para que los frutos, bueno, hacer un proceso para sacar los alimentos de la tierra. Y Eva tendría que tener hijos como si fuera a morir de dolor. Y la serpiente perdería sus pies y sus manos, porque acuérdense que era un ángel que cayó del cielo quemado, porque esa belleza que él tenía en el cielo se quemó toda con él, como salió como un rayo. Entonces el mismo fuego de Dios lo quemó. El contrario realmente es quemado. Él perdió toda la belleza que tenía. Entonces ya él es un diablo quemado físicamente. Entonces ya no tendría pies para caminar, ni manos para obrar, sino que sería una culebra que se iría arrastrando por la tierra comiendo el polvo. ¿Y qué significa el polvo? El pecado del ser humano. Cada vez que un ser humano peca, ese es el polvo con el que se alimenta el diablo. Entonces dice que la serpiente era de una manera en el huerto, y después en Apocalipsis dice que era un dragón gigante, rojo, con alas y que lanzaba fuego. Y porque esa serpiente se convirtió en dragón al final por todo el pecado con el que el ser humano lo ha alimentado. Y el rojo significa toda la gente que ha muerto en pecado, ha derramado su sangre en el pecado.
Entonces eso es muy profundo. Esto que estoy diciendo no lo tengo acá en mis notas, pero es profundo. Entonces ya no es la misma culebrita del huerto, sino que ya es un dragón. La palabra dragón significa diablo, por eso en China adoran al diablo, al dragón. Y obviamente pues los ojos de Adán y Eva les cambió la mirada, todo en ellos se oscureció por dentro, la luz del Eterno se apagó, se fue apagando, 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 como si yo apagara todas estas luces y me quedara en oscuridad. Hasta el día de hoy el ser humano, nosotros no tenemos ya el brillo que tenía Adán y Eva, ya no lo tenemos. Tenemos que simular ese brillo con ropa que brille o con cosas brillantes, porque nosotros ya no tenemos ese brillo. Ese brillo reaparece un poquito cuando estamos muy metidos en la presencia del Eterno. La gente puede ver algo, como Moisés, la gente pudo ver algo del brillo del Eterno otra vez. Pero nosotros los seres humanos, todos hemos perdido el brillo. Ustedes le ven los ojos a un niño y tienen un brillo, es la inocencia, es el brillo del Eterno con el que el bebé salió del vientre, sin manchas. Las manchas que el niño vaya desarrollando son el producto de la genética, el pecado de la mamá y el papá, las enseñanzas y la educación que el niño o la niña reciba de ahí en adelante hasta que crece. Entonces, los ojos son el espejo. Cuando yo me miro en el espejo, yo me veo tal cual yo soy. Si estoy feliz, si estoy triste, todo lo puedo ver. Por eso nosotros los seres humanos, no solamente las mujeres, nos miramos mucho al espejo, porque queremos rectificar y queremos de alguna manera, como se dice, verificar que todo esté bien en nosotros, que el maquillaje no esté corrido, que el peinado esté correcto, que todo funcione bien, que la blusa esté bien acomodada, que todo fluya, ¿sí? Pero realmente ese espejo es lo externo, pero por dentro hay otro espejo que se llama la conciencia, que es la que nos dice cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal. Permíteme acá, voy a remojar. Hoy traje una copa de agua porque voy a ministrar, entonces quiero estar sobria. Me voy a acercar un poquito. Entonces, los ojos de Adán y Eva, los ojos del ser humano, la mirada cambió. Lo primero que le cambia a una persona cuando está en pecado son los ojos, así oculte, así haga mil cosas. Yo, por ejemplo, no me he hecho nunca ninguna cirugía de mi rostro ni de mi cuerpo. Yo me voy a conservar así hasta el final de mis días, tal cual Dios me creó, así me voy a conservar. No me voy a hacer absolutamente nada. A veces por acá me he dado cuenta que como que se remonta el ojo, me he dado cuenta a veces, pero no es que tenga nada, sino que son productos que uno a veces se aplica cuando le aplican el maquillaje, porque a mí me maquillan cuando voy a grabar pues el tema en el tema artístico, y cuando voy a estar en las prédicas también. Entonces me he dado cuenta que a veces se ve como que el párpado, pero miren que es normal. Sino que son productos que pueden ser muy pegajosos, pueden ser muy cremosos, bueno, pueden ser mal aplicados tal vez. Y entonces hay personas que dicen, ay, me pasa tal cosa, entonces voy a ir al quirófano a que me arreglen. No, como estás, el que te quiera te tiene que querer como eres y como estás, porque si te tienes que modificar el cuerpo, la cara, para poder agradar a alguien, estás, como se dice, en la olla. Entonces yo me voy a quedar así natural hasta el último día de mi vida. Así que los ojos, cuando una persona está feliz, cuando una persona está triste, cuando una persona se siente defraudada, la mirada es la única que uno ya con la mirada puede saber todo.
Uno puede hablar con los ojos a una persona, los padres hablan con sus hijos con la mirada, las parejas se hablan con la mirada, uno con sus ojos puede decir muchas cosas sin necesidad de decir ni una sola palabra, porque los ojos son un lenguaje. Y por eso en la Biblia se habla muchísimo, muchísimo de los ojos. En segundo lugar, vamos al ojo masón. Nosotros hemos visto en los dólares del Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, no del Antiguo Testamento, no, sino en el tiempo de años atrás, en los Estados Unidos, la cultura americana, en los billetes siempre colocaba una pirámide con un ojo adentro, que ese vendría siendo el tercer ojo, y la pirámide significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos la cambiaron a otra cosa, que significa esa pirámide, y el ojo adentro significa 666, y el ojo significa la cámara que estaría en todas partes del mundo grabando todo lo que hace el ser humano, es decir, el ser humano vigilado por un ojo. Se llama el antimesías, el contrario que no quiere a Jesucristo. Entonces, el ojo masónico lo empezaron a colocar en los billetes, en los dólares, y decía, "In God we trust", en Dios nosotros creemos, y después lo quitaron. Y colocaron otra frase que dice, "New Order World", New Order World, el nuevo orden del mundo. Y si ustedes hacen la comparación, yo tengo unos dólares y todavía dicen "In God we trust", y en otros que son nuevos, que cuando por ejemplo personas que tienen dólares le dejan a uno mirar esos billetes, dice New Order World, NOM, es decir, now. Now en inglés significa el nuevo orden del mundo, y entonces le cambiaron la palabra de Dios por ese NOM. El NOM es nuevo orden mundial en español, y en inglés es New Order World, now, ahora. Y ahí también hay un ojo, y la gente dice, Pati, ¿y para qué ese ojo ahí en esa pirámide? Significa lo que viene. El 666, que significa una persona que va a querer reemplazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, esa Trinidad, porque la pirámide es una Trinidad. Entonces, esa persona va a querer reemplazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se va a poner como si fuera la Trinidad de Dios. Y adentro va a estar el ojo, porque el mundo va a quedar absolutamente vigilado por todas partes, y ya lo estamos viendo. Por todas partes hay cámaras, en todos los lugares hay cámaras, y la gente tiene hasta 3 y 4 cámaras en los celulares, y en todas las partes, y en las casas, y entonces nosotros estamos siendo vigilados cada movimiento. Y ustedes piensan, ¿y por qué nos vigilan? Porque el contrario no puede controlar la venida de Jesucristo. Él no sabe ni el día ni la hora. Dice la palabra que ni los ángeles saben cuándo volverá Jesucristo a la tierra. Entonces el contrario, como siempre ha querido ser Dios, Él tiene miedo de que llegue ese momento y la gente se vaya de la tierra, porque los creyentes seremos arrebatados, como quien dice, usted es mío, me lo llevo. Entonces habrá un arrebato, o se llama rapto, donde los creyentes que soportaron hasta el final en fidelidad a Dios, sin negarlo, sin apostatar y sin volver atrás, serán raptados. Entonces el contrario no tiene ni idea cuándo será, en qué fecha, qué año, él no sabe. Entonces tiene miedo de que la humanidad desaparezca y él no la pueda controlar más. Entonces por eso es que han puesto cámaras y cada vez más cámaras, y de hecho en la pandemia China mandó un satélite lleno de ojos, como habla Ezequiel, la rueda que giraba con muchos ojos,
¿Y qué significa esa rueda que giraba para un lado? Eso es una cosa de locos. Explicar el profeta Ezequiel la revelación en las visiones es como una cosa de locos. Dice que había una rueda que era una rueda, otra rueda, otra rueda, eran como 3 ruedas dentro de una sola. Hágase de cuenta que lo hemos visto en la física, que una rueda gira alrededor de otra rueda y es una cosa matemática, porque el Eterno es matemático. Entonces, todas esas ruedas tenían ojos alrededor. ¿Y qué significa? El Espíritu Santo que todo lo sabe y que todo lo ve de todo el mundo. Entonces China creó un satélite en forma así, con ruedas, con cámaras y vigilan todo China. La China es vigilada por todas partes. Y a cada persona le tienen un número, como la cédula. Entonces, si una persona se mueve para un lado, el satélite la tiene registrada con un número. Por ejemplo, el número 1, el número 2, ya no son personas, sino números. Y para donde se mueve el número 1, el satélite lo sabe y lo sigue. Sabe a dónde entra, sabe a dónde sale, sabe con quién, cuándo sale del país, cuándo entra del país. Una vigilancia. Y ustedes dirán, ¿por qué vigilan al país de China? Porque el dragón. Ellos adoran al dragón. Entonces China sacó ese satélite con todas esas cámaras y esas cámaras vigilan 24/7 ese país y a todas las personas y todo lo que pasa allá. Y esa misma vigilancia está siendo activada en todos los países, inclusive en Colombia y en cualquier país donde tú te encuentres o nos encontremos en cualquier país. Entonces, significa que el mundo quedará totalmente vigilado por las cámaras para saber qué hace ese ser humano que Dios creó y cuál es el trasfondo, que el enemigo no va a poder controlar a los que se van a ir con Jesús, a los que nos vamos a ir, él ya no nos va a volver a ver. Entonces a él le preocupa saber que ya no nos puede controlar. Cuando tú veas a una persona que controla a otra, es este mismo espíritu. Es porque recuerden que el contrario es el que vigila a los hijos de Dios. Cuando yo siento que a mí me vigilan, son esos espíritus del contrario. ¿Y por qué hay vigilancia? ¿Y por qué me vigilarán? ¿Y por qué hay tanto interés en saber qué hago? Porque es el enemigo el que no quiere perder el control del ser humano. Porque él sabe que nosotros le pertenecemos al Creador. Y que la única forma en que él nos controla es con el pecado. Y cuando nosotros estamos fuera del pecado, él ya no nos puede controlar y a él le preocupa demasiado eso. Y por eso es que nosotros vemos que la gente tiene como un afán insistente de vigilar a los hijos de Dios. Saber para dónde se va, con quién habló, qué hace. Persecución se llama eso se llama acoso, eso es un delito. Si una persona acosa a otra o varias, pueden ir a la cárcel. Porque nadie puede ni vigilar, ni acosar, ni supervisar la vida de otra persona. Porque eso es un delito. Yo no puedo ponerme a vigilar a nadie, ni a estar detrás de nadie, ni a perseguir a nadie, ni estar grabando a una persona porque le estoy haciendo algo que se llama invasión a su privacidad. Eso es un delito y eso da cárcel, para los que les gusta tanto vigilar. Entonces, este non, o este now, o este nuevo orden mundial incluye mucha vigilancia. Por eso, en las cámaras de los celulares están saliendo cada vez más y más cámaras. ¿Para qué? Para estar tú vigilado por el celular y para que tú de alguna manera vigiles también a los demás. ¿Sí? Y como te digo, eso es un delito. Eso es un delito. Así que bueno, las personas hablan del mal de ojo y por eso a los niños les ponen una pulserita
cuando nacen. Y la pulserita tiene varios colores y como figuritas. Y uno dice, ¿para qué le ponen al bebé eso? Eso lo hacen mucho, sobre todo las tribus amazónicas en la selva. Y la gente que cree en todo eso de la hechicería, de la magia y todo eso, les ponen a los bebés esas pulseritas. Y hay mujeres, y yo las conozco, que tienen 2 pulseras en cada pie. O sea, en cada tobillo tienen de a pulsera. Y acá también tienen una pulsera y rojas. Y uno dice, ¿por qué se pone eso? Están pactadas con la hechicería. Tienen pactos de diferentes cosas con diferentes espíritus. Y la pulsera que se ponen aquí o en los tobillos es un pacto que está vigente y que se está ejecutando y se está de alguna manera desarrollando en esa persona que tiene esas pulseras. Porque por ejemplo yo uso algunas pulseras, miren, estas son joyas, y uso de diferentes colorcitos, pero eso a nivel de moda. Yo no lo hago a nivel de pactos ni de nada de esas magias, sino a nivel moda. Pero las personas que tú les veas en los tobillos unas pulseritas rojas o unas pulseras y no se las quitan, son pactos con un demonio, con una fuerza, con un espíritu, con alguna cosa que les hicieron, un baño, un riego, un rezo, y la persona tiene ese pacto, está pactada, está atada por ese pacto, con el enemigo, no es con Dios, porque Dios no necesita que nos pongamos nada para simbolizar nada. Pido la sangre poderosa de Jesucristo sobre el oriente, occidente, norte y sur, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre las instalaciones, sobre los equipos de grabación, a todo hombre fuerte que se quiera levantar, y que Jesucristo reprenda a Satanás en los aires, en la atmósfera, y guárdame, guarda a mis hijos, guarda a mi familia, guarda los lugares a donde grabamos y protégenos en el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, esa pulserita que le ponen al niño es un pacto. Es un pacto que la persona tiene activado con esa fuerza, con ese espíritu, ¿sí? Porque realmente ningún demonio puede ayudar a una persona, porque ellos tienen un poquito de fuerza, que fue la que el contrario arrancó del cielo. Él arrancó algo del poder de Dios, no mucho, sino algo, y con ese poder que tiene, poco, es que él ha funcionado en la tierra engañando a la gente, porque las trampas del enemigo son las mismas en todas partes del mundo. Entonces, hay personas que utilizan también unas pulseritas con un ojito, se llama el ojo del diablo, así le dicen la pulsera. En algún momento yo averigüé unas pulseritas artesanales que me parecen muy lindas, y había una con un ojito, y le pregunté a la persona, ¿esta cómo se llama? Me dijo, el ojo del diablo. Es una pulsera para protegerte de la envidia y del mal, o sea, ataduras, pactos. Y le dicen el ojo del diablo, así le dicen a esa pulsera, imagínense, y hay gente que la usa, la tiene. Entonces, cuando te pones algo, o te tatúas algo, o te pones alguna cosa, o te haces piercing, o estás entrando a un nivel de espiritismo y de brujería. Y la gente dice, no, eso es la moda. No, la palabra de Dios dice, no te harás ningún rasguño en tu piel. ¿Qué es un rasguño? Cuando le meten la máquina con la tinta para hacer el tatuaje, están rasgando la piel, porque es que la piel es un espejo. Es como si yo cogiera un espejo y lo rasgara con un bisturí. Voy a romper el espejo queda roto. Y cuando una persona se hace tatuajes o piercing, rompe el espejo, o sea, su piel, y por ahí se meten muchos espíritus diabólicos y la persona queda atada y endemoniada de diferentes maneras. Es por eso que la persona que se hace un tatuaje o piercing no puede dejarse de tatuar ni de hacerse más piercing, porque ya abrió un canal, se llama un portal, una puerta a esos demonios. Entonces, hasta que terminan totalmente pintados el cuerpo, y uno dice, ¿cómo llegó a estar así? Porque la tinta tiene droga, ¿sí? Para que la persona quede adicta a más tinta, más tinta, más tinta, más tatuajes y más piercing, porque todo eso ya tiene pactos.
Ellos hacen con las máquinas pactos con las tinieblas para que la gente vaya y los busque y más gente se tatúe. Cuando una persona se tatúa, ya pertenece a un grupo de rebeldes y desobedientes. Hágase de cuenta que el mismo contrario ya los tiene, como se dice, señalados, ya los tiene, ya puso sobre ellos como una firma con esos tatuajes. Ellos quedan pactados con esos tatuajes. Entonces el tercer ojo era muy usual en la mitología griega y en Grecia, donde están las estatuas, hasta el día de hoy estatuas de diferentes cosas, de diferentes diosesitos, de diferentes cosas. Allá era donde hacían todos estos rituales. Y de ahí salió el ojo, de ahí salió de esa mitología. Recuerden que la palabra mitología significa un conocimiento mentiroso. Entonces, así como la serpiente le dijo a Adán y Eva, le dijo a Eva, se te abrirán los ojos y podrás conocer el bien y el mal. ¿Y por qué la serpiente le dijo eso a Eva? Porque lo que quería era que ella ya no confiara en el bien del Eterno, sino que ella pudiera saber si esto es bueno, si esto es malo, tomar decisiones, hago esto, no hago esto. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué significa? Es ser consciente de que si hago esto, es malo. Pero de todas maneras, si una persona sabe que algo es malo y lo hace, ya está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hago esto que es bueno, estoy en el conocimiento del bien. Y de ahí en adelante, por eso salió una ideología, otra idea, otro conocimiento mentiroso de el yin y el yang. ¿Y qué es el yin y el yang? Es el infierno, el cielo, lo oscuro, lo blanco, lo bueno, lo malo, obedeces, desobedeces. Ese es el yin y el yang, que lo aplican mucho en todo lo que es el tema de las filosofías orientales, juntamente con el karate, con el yoga, con el kung fu, con la meditación, con el desdoblamiento del cuerpo. Todo eso viene de ahí, de todas esas enfermedades espirituales que comenzaron a desarrollarse en el ser humano, porque el ser humano comenzó a enfermarse no solamente físicamente sus órganos, sino espiritualmente hasta el día de hoy. Entonces el tercer ojo es la metafísica, es la nueva era y es todo lo que tiene que ver con cuadros, pinturas. De ahí salieron los grafitis, pintar en las paredes, porque la gente me pregunta, Pati, ¿por qué la gente pinta en las paredes? Porque tienen las ciudades y los países y todo es con pintura, porque es que eso viene de la mitología griega. Recuerden que hay muchos estudios de gente que ha descubierto cuevas llenas de muñecos pintados en la roca, en la piedra, porque ellos querían dejar una historia contada de lo que ellos estaban viviendo, para que los que vinieran después de ellos de alguna manera supieran cómo era esa historia de ellos. Háganse de cuenta como un libro escrito en piedra, ¿sí? Y de ahí vemos que todos los que escriben grafitis, pintan cosas, hacen firmas en cualquier parte, pintan murales. Hay murales que son emblemáticos, que yo los quiero muchísimo. Los murales que, por ejemplo, uno va a un pueblo y hay algo pintado en una pared, pero es algo respetuoso de la historia de ese pueblo, algo que invita a la paz o algo que tiene que ver con un mensaje que sea reflexivo, es bonito. Ya todo lo demás que vemos, que muñecos, que cosas feas, que cosas como diabólicas, es la mente de la persona que pinta. Lo que pinta es la persona, es decir, la esencia de la persona como tal. Entonces cuando ustedes vean cosas pintadas en una pared, son las ideas de la mente de la persona. Como está la persona, pinta y refleja en la pared o escribe lo que la misma persona es, ¿sí? ¿Quién es?
Es como, por ejemplo, como las casas donde viven las personas, reflejan lo que la persona es, ¿sí? Por dentro de las casas está el reflejo de la persona misma, de las personas que están ahí. Entonces cuando nosotros vemos grafitis, pinturas, murales, que sean cosas ordenadas, que sean cosas edificantes, bonitas, bellísimas, como por ejemplo Guatapé en Colombia, que es un pueblo donde las casas están pintadas de colores lindísimos, o sea, es bello. Sería muy lindo que todas las ciudades y todos los países y todos los barrios tuvieran casas pintadas como Guatapé, o sea, con colores bonitos, o sea, bien bonitas esas casas, así. Da gusto. Uno dice, aquí hay orden, aquí hay una alegría, aquí hay un cuidado, aquí hay una historia que contar. Entonces los griegos también contaban sus historias en la piedra, y ellos ahí colocaban, y dentro de las cosas que colocaban era, los egipcios siempre ponían un ojo. ¿Y qué significa ese ojo? Era el ojo de la adivinación, era el ojo de vigilar, era el ojo de saber más, de querer ver más, porque el ser humano siempre ha querido saber el futuro, y la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tratar de saber el futuro, porque el futuro solamente lo sabe el Eterno. Entonces cuando una persona, por ejemplo, se mete en el mundo de las cartas, del tarot, ¿para qué se mete ahí? Porque quiere saber qué hay en el futuro para esa persona. Y la palabra de Dios dice que la gente que practica el ocultismo no entrará al reino de los cielos, que eso es el ocultismo, todo lo que es oculto, no permitido por Dios. Entonces ellos, dentro de sus cartas, también tienen ojos. Y los egipcios siempre, en la historia de ellos, vemos que ellos se pintaban los ojos de negro, con el antimonio, que es como una raya acá. Y se empezaron a desarrollar como culturas así de enfatizar. Jezabel se pintaba también los ojos, se reteñía esto acá con una pintura que se llama antimonio, ¿sí? Entonces ella, cuando quería seducir a una persona, se pintaba bien los ojos, y entonces de ahí salió, y se está usando mucho eso, y uno se lo ve a las niñas, a las jóvenes, y ellas se hacen una raya aquí y luego se hacen otra acá y parecen egipcias, y uno dice, eso tan feo, eso tan vulgar, eso tan antiestético. ¿Qué significa algo antiestético? Que no se ve bonito. ¿Por qué? Porque es la historia de Egipto. Es querer coger esa misma historia de Egipto y trasladarla al nuevo tiempo. Eso se llama el nuevo tiempo de la modernidad. Entonces cuando uno ve, y los hombres también, aún ellos se pintan, los satanistas se pintan los ojos. Y cualquier persona que use, digamos, esa pintura, lo que está simbolizando es traer a Egipto a su presente y querer vivir esa historia de esa desobediencia, porque Egipto significa un mundo esclavo, un mundo que estaba lleno de desobediencia, de rebeldía, que no quería obedecer a Dios. Eso es Egipto. Entonces ese tercer ojo está en la mitología griega, y la mitología griega es todo lo que es de Grecia. Zeus, Horus, esa famosa estatua de un hombre, Adonis, todo eso es de Grecia. Y las personas que han ido a Grecia van y se dan un paseo por allá, y se contaminan con toda esa mitología, porque es que uno puede viajar a cualquier país y uno puede ir a cualquier parte, pero en los países y en las regiones y en las ciudades y hay historias, y cuando uno va a ciertos lugares se contamina de esa historia. Por ejemplo, si uno va a Israel, es la historia de Jesús, y la gente dice que siente cosas sobrenaturales en su cuerpo físico cuando llega allá a esa tierra, y eso es verdad.
Y si por ejemplo una persona va a Grecia, ahí está toda esa contaminación. Y si una persona se va para Egipto, ahí está toda esa contaminación. Y si una persona se va para Etiopía, ahí está la contaminación, o África. Hay lugares muy contaminados en la tierra. Hay países que están contaminados espiritualmente y uno va allá y se contamina. Japón, China, Brasil, República Dominicana. Y hay gente que dice, ay, yo quiero viajar por todo el mundo. Y hay gente que tiene mucho dinero y se dedica a viajar y a conocer los países. Pero cada vez que va a un país y se trae un recuerdo de ese país, trae un anatema. Y un anatema es un producto o un recordatorio que está maldito por esa tierra. Entonces hay gente que es muy ignorante y de todas partes trae cosas a su país y de todas partes trae maldiciones. Y es tan atrevida esa gente, esas personas ignorantes, que van y le llevan recuerdos, souvenirs, recordatorios a otras personas y se las comparten, compartiéndole también maldiciones, anatemas y cosas que están ya conjuradas con diferentes espíritus. Por eso tú no debes recibir regalos, recordatorios, souvenirs de cualquier persona, de cualquier parte, porque ya trae un pacto. Es decir, si una persona viajó a Grecia y dijo, ay, me voy a llevar esta cosita, me voy a llevar este recuerdo, me voy a llevar esta cosita, la voy a poner en la nevera de mi casa o se la voy a regalar a tal persona. Esa cosa ya tiene un pacto y a donde llegue el pacto lleva la maldición. Y la gente no. Por eso hay tiendas de recordatorios y la gente en todos los países están esas tiendas. Entonces llevan anatemas y maldiciones de allá para acá y así es un comercio. Como Atenas. Atenas es un comercio lleno de muñecos, de idolatría y de cosas que son maldición, y la gente se las lleva de país en país y van, como se dice, esparciendo las maldiciones por todas partes. Por eso hay que saber discernir, y lo que más nos da discernimiento es la Biblia. La Biblia realmente es el consejo. La Biblia es el libro que abre nuestros ojos por dentro y por fuera para que no cometamos los errores. Entonces, ¿qué es la metafísica? La metafísica es, ustedes saben que estamos en la era de meta, y por eso ustedes ven que en Instagram dice meta, y uno dice, ¿qué significa meta? La palabra meta significa muerte. Sí, entonces la metafísica viene siendo la muerte física, y la metafísica es una doctrina, es un estudio, es una enseñanza de cosas muertas. Entonces le enseñan a la persona muchas cosas que no están en la Biblia, pero que alguien más las escribió y las esparció por el mundo entero, y esa es la llamada metafísica. Pero recuerden que, por ejemplo, uno cuando va a Instagram dice meta verificado, y uno dice que es meta, muerte. Y ahora todo es meta, que significa muerte. Estamos en ese tiempo de la muerte espiritual, porque mucha gente por causa de las redes sociales ha muerto su vida espiritual. Ya no creen en Dios, ya creen es toda la basura que sale por las redes, por el Facebook, por Instagram y por cualquiera de las redes. Ahí se está esparciendo la muerte. ¿De qué? De tu alma, de tu espíritu, de tu mente, de tu cuerpo, de tu ser, de tu esencia. Entonces la metafísica es una cantidad de doctrinas, de enseñanzas, de cursos, de prácticas, de cosas que son extrañas, que son misteriosas, que son cosas que uno dice de dónde y quién las inventó, un ser humano. Porque acuérdense que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero cuando el ser humano se apartó de Dios, el enemigo tomó acá. Y el enemigo le da la información a esa persona de que diga, que escriba, que ponga las canciones con esa letra, que escriba tales libros, que ponga tales enseñanzas. La metafísica realmente es un libro lleno de mentiras que hacen que la persona se meta como en un mundo misterioso y le guste. Yo, por ejemplo, no veo redes sociales ni leo comentarios. Cuando voy a ver las redes sociales, lo poquito que vemos, lo vemos mi hijo y yo. Yo le digo a Ezequiel, ven, miremos. Y él y yo miramos algunas cosas. ¿Y qué sale en el Instagram? Pura basura.
¿qué sale en el Facebook? También. A menos que tú tengas configurado como yo, que tengo configurados mis redes sociales solo para que me llegue información de mi interés. Sí, si yo necesito solo prédicas, si necesito solo alabanza, si necesito un tema del mundo artístico que me importe a mí, eso solamente, y se bloquea lo demás, no me llega información que yo no haya pedido que me llegue. Uno lo puede hacer, eso se llama un contenido que uno mismo dice, esto quiero que me llegue, esto no. O estas personas que no me lleguen, o estas personas que sí me lleguen, así. Y eso es muy bueno. Y en YouTube también. Sí, para que no te llegue toda la basura que quiera el enemigo ponerte en tu mente y en tus ojos, sino que sea lo que tú decidiste que te llegue. Entonces uno personaliza su YouTube, su Instagram, su Facebook, y a mí no me llega sino lo que a mí me interesa. Lo demás queda bloqueado. Entonces, en la metafísica es todo eso, que la luna es esto, que el sol es aquello, que el cuerpo humano significa esto, que los colores significan aquello. Entonces mucha información y uno queda loco, porque la mente no puede procesar tantos temas a la vez. Entonces muchas veces estamos recibiendo de tantas partes información, y la mente, yo lo dije en el primer episodio, la persona pierde el hilo. Se llama la cordura, que es cuando uno puede pensar de manera correcta. Cuando uno pierde la cordura, ya uno no piensa como una persona correctamente, sino que uno piensa incorrectamente. Cuando me vea muy seria, en ciertos momentos que estoy predicando, no es que estoy enojada, sino que yo me concentro demasiado. ¿Qué es la nueva era? Las velas, los colores, los signos del zodiaco, cuando naciste. ¿Para qué me preguntas si tú eres un creyente que dice ser creyente o una cristiana? ¿Para qué me preguntas cuándo nací? Porque quieres saber qué signo del zodiaco soy. O sea, no has nacido de nuevo. Los colores, las velas de colores, los signos del zodiaco de los meses. La nueva era es una nueva idea, una nueva modernidad, un nuevo tiempo sin Dios. Esa es la nueva era. Controlar a las personas mentalmente, meterles tantas mentiras que las confundas y ya no sepa la persona si es verdad, si es mentira, si eso que dijo, si vendrá de Dios o no. Confusión mental, esa es la nueva era. Y todo lo que sea los inventos del ser humano sin Dios, aparte. Entonces, el tercer ojo es todo eso, otro conocimiento que se abrió sin Dios. ¿Sí? Entonces, en Sodoma y en Gomorra, ellos no solamente eran desviados en la parte sexual, no solamente tenían problemas sexuales o desórdenes sexuales, sino que ellos también tenían prácticas con toda clase de demonios y con toda clase usaban aparatos, artículos, diferentes, digamos que ellos mismos fabricaban cosas manualmente, diferentes cosas, y como por ejemplo, las velas, como por ejemplo una imagen, como por ejemplo un yeso, como por ejemplo creaban alguna imagen con alguna forma, y ellos creían en todo eso. Y no solamente eso, sino que ellos usaban el tatuaje. Allá se comenzó a usar el tatuaje. Recuerden que los egipcios se pintaban toda esta parte de acá, y una raya aquí negro significa extender el ojo para ver más. Y es por eso que hay muñecos que les ponen a los niños en sus dibujos que son monstruos con ojotes grandes. Y uno dice, ¿qué significa ese monstruo con esos ojotes grandes? Significa cuando la persona ya pierde la visión de Dios y el enemigo le brota la mirada hacia afuera. ¿Sí? Eso les pasa sobre todo a los niños en el vientre, cuando la mamá ha sufrido cosas fuertes en el embarazo. Al niño le nacen, o a la niña, los ojos grandísimos, brotados, se llaman ojos brotados. Uno dice, ¿por qué ese niño, esa niña tiene esa mirada tan miedosa? Es porque en el embarazo la mamá vio cosas, sintió cosas, o estuvo practicando cosas muy fuertes y pesadas, y al
feto se le brotó la vista espiritual, ¿sí? Entonces, si ustedes han visto en algunas películas de niños, yo las he visto con Ezequiel y sale un monstruo con ojos grandes y redondos, como los ojos del búho. Y uno dice, ¿por qué esos ojos tan miedosos? Porque son espirituales, son ojos desorbitados y son ojos que tienen que ver específicamente cuando la persona pasó un umbral espiritualmente y se le abrieron los ojos, ¡pum!, a la maldad. A Eva le cambiaron los ojos y a Adán también, hágase cuenta como si se les hubieran brotado así grandes y hubieran salido otros ojos como órbitas diferentes. Y entonces por eso es que cuando una persona tiene unos ojos grandes y nos mira así, nos da mucho miedo. Uno dice, esa mirada es miedosa, esa mirada no es normal, porque significa que esa persona pasó el umbral, o sea, pasó como a otra dimensión espiritual y perdió la mirada del diseño de Dios y ya el enemigo mismo toma los ojos de la persona. Por eso es que sacan esos muñecos con ojos grandes y redondos. Miren varios muñecos o dibujos animados y tienen esa mirada. Y uno dice, ¿por qué esos ojos así grandes, redondos, miedosos? Porque significa que pasó a una dimensión espiritual fuerte, diferente, donde hay otro espíritu que controla esa mirada. Eso es lo que quiero decir. El ojo de la cámara, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el ojito? Porque son ojos, ojitos, y las cámaras son ojitos pequeños. Y a uno lo pueden estar vigilando desde cualquier ojito pequeño. Y uno dice, esa camarita puede ser chiquita. Y uno las puede tener en varias partes en su casa o en alguna parte. Y de ahí se han descubierto los grandes secretos de las personas. Una infidelidad o los trabajadores en las empresas, o se han descubierto cosas por esos pequeños ojitos, ¿sí? Entonces, el ojo de la cámara, ¿qué significa? Esa supervisión que comenzó la serpiente a hacer con Adán y Eva en el huerto, porque es que la serpiente los vigilaba a lo lejos. Acuérdense que la serpiente era un ángel que había caído con manos y pies, caminaba, pero no se dejaba ver, sino que se escondía también, sigilosamente se camuflaba como hace la serpiente, que no se deja descubrir, y los vigilaba a ver ellos qué hacían, qué decían a Dios, qué hablaban entre ellos. O sea, y uno dice, ¿por qué vigilaba la serpiente a Adán y Eva? Porque sabía que ellos habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces la serpiente los veía como enemigos, como posibles atacantes, como posibles personas que le podían hacer daño a la serpiente. Porque acuérdense que cuando una persona hace lo malo, tiene miedo de las consecuencias de lo que ha hecho malo. Entonces tiene miedo de las personas, del que se acerca, del que le llama, de cualquier persona, porque se siente que lo van a atacar. Entonces la serpiente, como había pecado, tenía miedo de que lo atacaran también. Entonces, ¿qué hacía? Vigilaba. Adán y a Eva los vigilaba desde lejos, y de ahí salieron las cámaras de la vigilancia misma, que hace el contrario al ser humano, porque es que al contrario le interesa mucho el ser humano. ¿Qué va a hacer el ser humano? Cuando una persona está en pecado, el diablo es su padre. Cuando una persona sale del pecado y se entrega a la vida cristiana, el enemigo lo pierde, pero lo vigila. Y es por eso que a nosotros los creyentes, que tengamos algún llamado que sea importante para Dios, la serpiente también nos vigila a través de las personas. Y nos vigila a través de qué va a decir, qué va a hacer, qué está haciendo. La gente quiere saber todo de nosotros, por eso salieron las redes sociales, porque las redes sociales es para saber qué estás haciendo, dónde estás, con quién estás, qué compraste, qué está pasando con tu vida, cuéntame. Esas son las redes sociales. Entonces, para las personas que no tienen redes sociales, yo digo que son muy sabias.
Y yo le he dicho a mi hijo Ezequiel, realmente a mi hijo Ezequiel no le gustan las redes sociales, ni a mí tampoco. Las tenemos por nuestros canales, pero el día que nuestro Padre Celestial nos diga, no tendrá más redes sociales, no las tendremos, porque no dependemos tampoco de ellas. Entonces, esa vigilancia constante que la gente nos hace a nosotros es por temor. Pero ¿quién es el que realmente teme? No es la persona, es el enemigo, que nos ve a nosotros como peligrosos. Los profetas del Antiguo Testamento eran perseguidos, vigilados constantemente, y uno dice, ¿por qué? Porque había tanta vigilancia, tanta persecución, porque había tanto interés en los profetas de Dios, en las profetisas de Dios, porque ellos hablaban de parte de Dios una palabra que el ser humano no había escuchado, sea de corrección o de bendición o algo que Dios iba a hacer, y al enemigo no le interesaba perder, sobre todo seguidores. Es que él no quiere perder al ser humano que lo sirve, él lo quiere tener ahí y a más gente. Entonces cuando una persona se convierte al evangelio, el enemigo pierde y él no quiere perder seguidores. Por eso se inventaron las redes sociales con seguidores. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Porque no tienes tanto, porque tienes mucho. Porque es el enemigo el que no quiere perder audiencia. Seguidores, público. De ahí salieron las redes sociales con público, con gente, con cuántos usuarios, cuántos seguidores. Y la gente piensa que entre más seguidores tengas, más importante. No, no depende de mucha gente. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, es la calidad. Nosotros en nuestros canales no buscamos seguidores. Los que han llegado, los que vienen, los que están, es porque Dios les puso en el corazón estar. Pero nuestro enfoque y nuestro interés no es que eso nos hace felices. Yo le he enseñado a mi hijo Ezequiel, mi amor, si hay mucha gente, gloria a Dios, es Dios. Dios les pone querer como el hacer de llegar ahí. Pero esa no va a ser nuestro futuro, ni nuestra vida, ni nuestra esperanza, ni que por eso vamos a ser más famosos, mejores, o vamos a tener más cosas. No, eso son cosas de este mundo, son diversiones para el ego. El ego dice, ay, tengo mucho público y otros no tienen, y así. Pero no dependemos de nada de eso, porque finalmente esos son como juegos mentales de aquí de la tierra. Entonces el ojo de la cámara son los mismos ojos de la serpiente, porque los ojos de la serpiente se llama mirada bífida. La lengua es dos, que significa mentiras que parecen verdad. La serpiente tiene esa lengua. Cuando la serpiente saca la lengua es partida, significa que es bipolar, que dice mentiras, que dice falsedades que parecen verdad, que es confusión realmente. Y la mirada de la serpiente, porque recuerden que la serpiente vigilaba a Adán y Eva en el huerto, o sea, era una camarita vigilando, escuchando y viendo. Y de ahí salió la cámara, para vigilar a la gente, a ver qué dice y qué hace. En las casas hay ventanas, y nos hemos preguntado por qué en todas las casas hay ventanas y hay una puerta. Y porque siempre en los dibujos animados, si ustedes ven, hay como una casita que es el techo así, y la casita, dos ventanitas y una puerta que parece una cara, dos ojos y una boca. Y si ustedes han visto, la mayoría de las casas parecen una cara. Sí, dos ventanas y una puerta, porque eso es espiritual. Y en la Biblia se habla mucho. Vayamos por favor a Proverbios 7. ¿Qué estaba haciendo una mujer en una ventana? Hay muchos ejemplos de las ventanas. Invitación de una mujer infiel. En el versículo 6. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros.
llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. Era una persona imprudente. Pero ¿quién estaba mirando al imprudente? Una mujer infiel. Y ella vigilaba quién pasaba. Cuando ustedes vean a una persona parada en una ventana, o que nunca cierra una ventana, o que siempre la cortina de una ventana está abierta, o que esa ventana nunca la cierran, es porque a través de esa ventana vigilan. ¿A quién? A las personas. ¿Quién pasa? ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Qué hay afuera? Entonces esta mujer estaba vigilando por una ventana a ver quién pasaba. Y dice que era una mujer infiel. ¿Y a quién estaba vigilando? ¿Quién pasaba para ella también hacerlo caer en la infidelidad? ¿Sí? Y dice que había uno imprudente, un joven que pasaba por ahí imprudentemente. O sea, que era una persona que estaba, como se dice, como, hay un refrán que dice, como cordero al matadero, ¿sí? Como carne fresca para ser cazada. Y ella estaba por la ventana viendo a ver quién iba a ser la próxima víctima de ella en su infidelidad. Y ahí ustedes pueden leer todo lo que dice esa mujer en el capítulo 7 de Proverbios, pero también en el capítulo 6 de Proverbios. Hoy estamos hablando acerca de el segundo episodio de El tercer ojo existe. ¿Y qué significa? Entonces, en el capítulo 5 de Proverbios también habla de advertencias contra la mujer infiel. Entonces, en el capítulo 5 de Proverbios habla de cuídate de esa mujer, y en el capítulo 7 habla sobre la mujer infiel que hacía. Entonces ella miraba por la ventana a ver quién pasaba, quién le daba, como se dice, papayazo, quién le daba la oportunidad de que fuera la próxima víctima que iba a caer en la infidelidad con ella, porque era una mujer casada, pero era infiel, como Gomer, la esposa del profeta Oseas, que eso todo tiene que ver con un tema espiritual. Cuando una persona no le puede ser fiel a Dios, no le puede ser fiel a una pareja. Eso es así. Hay personas que dicen, no, yo soy muy fiel a mi pareja, pero si no eres fiel a Dios, no puedes ser fiel a otra persona. Y ella estaba en la ventana. Entonces, cuando ustedes vean que una mujer se para en una ventana, o cuando ustedes vean que una persona está todo el día con una ventana abierta, o que deja un pedacito de ventana o de cortina abierta, está vigilando. O a la calle, o al vecino, o al que pasa, o tiene un interés. Porque a través de esa ventana, que vendrían siendo ojos, ella o él vigila. Yo conocí a una persona, yo lo vi, y él miraba por detrás de las cortinas. La ventana era grande y habían cortinas blancas que se podía ver hacia afuera, y habían otras cortinas ya de otro color que cerraban y ya no se podía ver hacia afuera. Pero yo me quedaba observándolo porque soy bastante observadora, y yo veía que esa persona tenía un espíritu de vigilancia, porque yo la descubrí que algún día me vigilaba. Y me puse un día a observar, y esa persona se quedaba mirando por la ventana, pero por la cortina, que era como la transparente, y él se paraba a mirar quién pasaba. Hacía esto mismo esta mujer, de esta infiel, estaba buscando víctimas. Entonces a través de la ventana él vigilaba quién salía, quién entraba. Un espíritu de vigilancia, porque el espíritu de vigilancia está muy pegado con el del control y de la manipulación y el de dominar a una persona. ¿Qué hace? ¿Quién salió? ¿Quién entró?
qué hizo el vecino, para dónde salió la vecina, y cuándo entró el vecino, cuándo entró la vecina, qué compró, qué paquetes sacó, qué paquetes entró, con quién entró, qué visita entró, en quién salió. Una vigilancia, es un espíritu. La serpiente vigilaba a Adán y a Eva. Entonces las ventanas se usan para eso, para que entre luz, los ojos, la luz de Cristo, o también las ventanas simbolizan vigilancia, observar, mirar. Entonces, ¿qué hace un vigilante en una empresa? Observar todo lo que hay alrededor, quién entró, quién salió, mirar los movimientos, todo. Vigilancia. Porque esa vigilancia viene de la serpiente. El Eterno dice en su palabra que sus ojos vigilan la tierra. Y el enemigo, como siempre ha querido copiar al Eterno, también vigila. Entonces vigila a los moradores de la tierra. Dice que el Eterno vigila a los moradores, o sea, a los seres humanos y a la naturaleza, obvio. Pero el contrario, como también imita lo de Dios, también vigila al ser humano a ver qué hace. Porque, ya se los expliqué más atrás, el contrario no sabe el día en que Jesús llegará y se llevará a su pueblo. Entonces, él tiene que vigilar a través de cámaras y personas a otros a ver que no se le vayan a escapar. Porque él lo que quiere es controlar personas, almas, vidas. Y por eso utiliza las cámaras y la vigilancia de las cámaras para vigilar al ser humano. China es un país vigilado. Ellos no tienen privacidad, ni en las casas, ni en las calles, ni en las empresas, ni en los restaurantes. Donde ellos vayan hay cámaras, y las cámaras sacan el número de su rostro y saben que el número 1 está en tal parte, que el número 2 está en aquella otra parte, que se movió para tal parte. O sea, son números, personas humanas que perdieron su libertad y son números, ya no son personas sino números. También en el Nuevo Testamento se habla de una persona que estaba escuchando la palabra de Dios en una ventana y se cayó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona puede tener sus ojos abiertos, pero puede estar dormida por dentro. Y una persona puede estar en una ventana, o sea, mirando espiritualmente, puede estar mirando cosas que lo están haciendo dormir. Las redes sociales están durmiendo a las personas. Los programas, el Netflix, la entretención, tienen dormidas a las personas. Ellas están así con los ojos viendo, pero por dentro ya están dormidas en el espíritu. Ya no pueden tocar a Dios, porque sus ojos espirituales se durmieron. Acuérdense que el Espíritu Santo también se duerme. Cuando hay pecado. Y Mical, que era la hija del peor enemigo de David, Saúl, Mical también vigilaba a David por la ventana. Entonces cuando él entró haciendo como una celebración porque habían ganado, porque estaba en victoria, la esposa, que era la hija de su peor enemigo, yo creo que uno no se debe casar con los enemigos, ni se debe unir con ellos, ni les debe dar posada, ni les debe dar trabajo, ni nada. Uno no puede unirse con el enemigo, porque el enemigo siempre será el enemigo. Y si Saúl era el enemigo y tenía una hija, la hija obviamente va a tener los sentimientos del papá. También era una enemiga de David y se lo declaró y se lo dijo. Le dijo que él era un ridículo, que él era un payaso. Yo lo estoy parafraseando en palabras de nosotros, que porque hacía ese ridículo, que porque hacía ese show, que para que brincaba y danzaba, que se le estaba viendo la ropa interior. Lo menospreció, lo criticó, lo miraba por la ventana con desprecio. ¿Por qué? Porque cuando una persona se para en una ventana, observa a las personas, observa lo que pasa, quién entra, quién sale, quién pasó, quién llegó, todo. ¿Para qué? ¿Para qué se para en esa ventana? ¿Para qué vigila? ¿Para qué tiene esa vigilancia en esa ventana? Para criticar, para tener contenido, para ir a hablar con otras personas,
tal persona entró, tal persona salió, tal persona sacó una maleta, tal persona sacó una bolsa, tal persona sacó un paquete, para llevar chismes. Para eso es que las personas abren todo el día y toda la noche, 24/7, una ventana, para salir a mirar, que no se pierdan nada, que se dé cuenta que es una cámara humana. ¿Quién salió? Salió tal persona, entró tal persona, sonó tal puerta, sonó tal carro, sonó tal moto. Todos lo saben porque son personas que realmente están controladas por un espíritu de chisme. ¿Y qué es el chisme? Comentarios, historias, querer saberlo todo de una persona. Hay personas que son chismosas, quieren saber todo de una persona, de un barrio, de una ciudad. Para eso están los periodistas, para eso están los paparazzis, para eso están las cámaras, para eso están los vigilantes en las empresas, para saber todo de todos, ¿sí? Entonces esta Mical se paró en la ventana para tener más contenido chismoso que ir a hablar. Y en ese caso era su esposo, al que ella realmente no amaba. Ella lo envidiaba, igual que el papá. Porque la Biblia dice que como es la mamá son las hijas, como son los padres son los hijos. Entonces, ¿qué salió de ese papá envidioso y maldadoso? Pues una hija igual. Ella no amaba a David, ella lo envidiaba y lo odiaba a la vez. Y por eso cuando lo vio dijo, tú cómo eres de ridículo hacer ese show. O sea, y esa mujer quedó estéril, nunca pudo dar a luz, porque ella se metió con un hijo de Dios que adoraba y estaba agradando al Eterno, y el Eterno la dejó estéril. Cuando una mujer en ese tiempo era estéril, era infructuosa, era una mujer que no servía para nada. O sea, Dios la dejó como una mata seca. Porque si tú te metes con una hija de Dios, con un hijo de Dios, va a venir una consecuencia. Y la persona dirá, bueno, pero yo hice tal cosa y no me pasó nada hasta el momento. Pero no quiere decir que no te va a pasar. Porque yo conozco testimonios de muchas personas que se han metido con los hijos de Dios, con los llamados de Dios. Y la consecuencia les ha venido. Puede ser que no en tu tiempo, pero en el de Dios. Entonces, Mical, Jezabel también era la que miraba por la ventana. Ella miraba por la ventana para tener dominado al pueblo. Era, hágase de cuenta, era como una alcaldesa, o era como una presidenta, o era como una especie de figura del mal. Hágase de cuenta como la bruja del pueblo, de la ciudad. Y ella también miraba por la ventana para vigilar. ¿Qué hacía este? ¿Qué hacía aquel? Si este sí estaba obedeciendo las órdenes de ella, si este venía o se iba. Vigilaba a los profetas, los mandaba a vigilar. Vigile a ese profeta, porque ella tenía miedo de Elías, porque Elías hablaba cosas que a ella no le convenía que nadie supiera. Entonces lo quería matar para callarle la boca. Entonces ella también por la ventana vigilaba quiénes llegaban, quiénes se iban. Ella era la que realmente mandaba, no era Acab. Acab era como la pantalla de rey, pero la que hacía todo, la que hacía todas las estrategias, la que daba las órdenes, la que le decía al esposo qué hacer, era ella. Él era solamente como un trapito ahí de muestra. Él no tenía autoridad, era ella. Entonces ella era la que daba las órdenes, la que mandaba a los mensajeros, la que hacía los trámites fraudulentos y mentirosos o los papeles falsos. Ella era la que daba las órdenes de a quién había que silenciar, mandaba a sus emisarios. Usted me hace esto, usted hace aquello, y les pagaba. Y tenía un montón de gente a su servicio. Dice que 400 profetas falsos ella contrató. O sea, gente que hablara en contra, mentiras, calumnias, inventos, que diera falsos testimonios, que fuera a dar, digamos, juramentos en falso contra el profeta, que dijera que él hizo a tal cosa, que dijo tal cosa. O sea, todo falso. 400 personas le obedecían. Y cómo ella los tenía a todos, que eran hombres,
¿Cómo una mujer podía tener 400 hombres totalmente obedientes a ella con la comida? Ella les preparaba la comida y en la misma comida y la bebida les echaba las hechicerías, les echaba la brujería que los controlara mentalmente, físicamente, espiritualmente y que solamente ellos obedecieran las órdenes que ella dijera. O sea, los tenía con control mental, brujería, hechicería, con magia, a través de los sortilegios, que era todo lo que ella les preparaba en la comida y en la bebida. Y es por eso que hay gente que cuando llega a la iglesia dice, yo preparo la comida, yo preparo el refrigerio, yo preparo los pasabocas. Y uno dice, wow, porque esa persona que va a preparar todo eso ya va a hacer el trabajo mental a través de la comida y de la bebida. Y por eso iglesias quedan en un estado que se llama estupor, donde todos están ya ciegos y nadie puede ver qué les están haciendo. Hay muchas iglesias que en este momento están dormidas espiritualmente, les están haciendo demasiadas cosas y la gente no sabe qué están haciendo con ellos, pero cómo lograron tener ese control sobre toda esa congregación con la comida y la bebida. Entonces, por ejemplo, cuando en una iglesia uno ve que venden comida, bebida, refrigerios y cosas que son para comer y tomar, ahí puede estar el control. Y la persona que está haciendo la comida y la bebida, puede ser una o varias, pueden estar haciendo eso. La misma brujería está entrando por la comida y la bebida. Entonces, esta mujer le decía a todos esos profetas falsos, los invito a comer. Yo les prepararé. Claro, ya todo venía envenenado, ya todo venía conjurado, ya todo venía pactado, ya todo venía adormecido espiritualmente para esos que comieran y tomaran. Es decir, ya llevaban la pócima, el ritual y la brujería. Entonces, las personas chismosas son esas personas que nosotros vemos que esparcen comentarios de allá para acá, que traen y que llevan. Traen de otra parte todos los chismes, o sea, quién dijo, qué dijo, cómo dijo, qué nombre, la persona con nombre propio me dijo, me contó, me dijeron, o sea, se confabulan. Y la persona llega al otro lado y va y recoge información para llevar allá. Ella me dijo, ella me contó, es que me dijo, es que esto va a ser aquello, tal proyecto, tal idea, o sea, llevar y traer, son los chismosos. Y la palabra dice, saca al chismoso de tu casa, saca al chismoso de tu vida y se acabarán los problemas. Y eso es verdad. Cuando uno saca a la persona chismosa de la vida de uno, se le acaba el problema a uno. Y uno dice, ay, me entró paz. Claro, porque sacaste a la figura, a la persona, puede ser una o varias, chismosas. Entonces, ese jueguito de que él me dijo, ella me dijo, él me contó, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, es que yo me enteré, es que yo escuché. Juego de dominó, puro ajedrez, esta pieza, esta otra, juegos de personas metidas en un mismo cuadro, siendo utilizadas por alguien que es una cabeza, que los mueve así como títeres. Usted diga esto, usted haga esto, usted vaya allí, usted vaya allá, usted traiga aquí, usted lleve allá. Juegos mentales. Y todo eso, ¿cómo se hace? Con control mental. Porque las personas que controlan a otras, hay personas que tienen poder sobre una persona. Y dice, ¿cómo logra eso? Esa mujer, ¿cómo logra que ese hombre tan bravo la obedezca? Con el control mental. Le hace brujería como Jezabel con la comida y la bebida y en la ropa interior. Y hay mujeres que son tan cochinas que le dan periodo al hombre en la comida o en la bebida, se lo echan ahí. Periodo, el periodo menstrual de la mujer. ¿Para qué? Para tenerlo totalmente involucrado, que él no pueda pensar. Entonces los proverbios hablan de las mujeres que están en las ventanas. ¿Quiénes estaban en las ventanas? Las mujeres infieles, las mujeres malas estaban en las ventanas. ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto de la mujer? Porque la mujer fue la que abrió los sentidos a la mentira y al engaño. Proverbios 7, la mujer infiel. Proverbios 5, advertencias contra la mujer mala. Malaquías 3:10,
dice que el Eterno abrirá las ventanas de los cielos para que nos lleguen bendiciones hasta que sobreabunde, es decir, que nosotros con estos ojos las veamos, las bendiciones y la abundancia. ¿Qué hacen los chismosos? ¿Qué hacen las mujeres chismosas? ¿Qué hacen los hombres chismosos? Porque el hombre chismoso es horrible. Es ese hombre que es como femenino, que habla mal de la mujer y que es como si fuera otra mujer, porque eso se llaman hombres sin personalidad ni temperamento. Ellos observan con estos ojos, vigilan con los ojos, espían con los ojos y tienen estas ventanas involucradas en saber la vida de los demás para ir a llevarles a otros las noticias. De ahí salieron los famosos programas de los chismes de la farándula, de vigilar. Entonces, ¿qué hacen los paparazzis? Vigilan con las cámaras y los videos y los audios para coger información, qué dijo, qué hizo, para dónde se fue, y arman todo un programa de chismes de una persona o de muchas. Ese es un espíritu que se llama el espíritu de la serpiente, la vigilancia. Entonces, las cámaras vigilan, los telescopios vigilan el universo, los satélites vigilan el universo y la Tierra, los vigilantes en las empresas vigilan la empresa y todo lo que pasa en la empresa. Cuando tú veas una ventana que nunca se cierra y tú siempre ves que la ventana está 24/7 abierta, es porque por ahí vigilan a la gente. Cuando tú veas una cortina medio abiertica, por ahí vigilan a las personas para no perderse ningún chisme de ninguna cosa, de ninguna hora, en ningún momento. Mirar por una ventana, mirar, observar, mirar objetos mágicos, la bola de cristal, la bola, el huevo, el tinto, el café, el agua, todo eso lo que hacían los adivinos de Egipto, los que estaban con el faraón. Ellos eran hechiceros, brujos, adivinos, y miraban el agua, los huesos, hacían magia, hacían las cosas, y todo como lo hacían con los ojos, mirando qué decía el agua, qué decía el huevo, qué decía el tinto, qué decía el tabaco, qué decía los astros, qué decía la vela, todo lo leían. ¿Por qué? Porque estos ojos habían perdido ya la luz, entonces ellos activaban el tercero, que era el de la magia, y ese es el que yo les quiero hablar. Entonces, ¿qué es el tercer ojo? El tercer ojo es el ojo reptiliano, el ojo de la serpiente, que es el que vigila, el que sospecha de todo mundo, el que sospecha de todo lo que pasa en el mundo, el que quiere saber y controlar la historia de la tierra y de los seres humanos en la tierra. Ese es el tercer ojo. Y entonces la gente se lo pintaba aquí bien largo, ¿sí? Que es el mismo ojo que vemos en los masones, en la pirámide del dólar, que hay un ojo adentro. Significa el 666, ¿sí? Que ya sabemos quién es, vigilando a toda la humanidad. ¿A través de qué? De las cámaras, de los satélites, de Google, de Alexa, porque esa es Google vigila. Alexa, que son unos robots que están en las casas también, y todo lo que tenga internet vigila. Así que bueno, hoy hemos hablado de el segundo episodio de los ojos, el tercer ojo, si existe, qué es, ahí ya lo expliqué. Les dejo aquí el primer episodio para que sigan y se conecten. El Señor los bendiga grande y poderosamente. Este ha sido un gran tema profundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Patti, predicadora de la palabra profética, aquí en UNBJ, Prédicas Directas al Corazón, y venimos con mucho más. Ya les había prometido algunos otros temas, así que bueno, no se despeguen de nuestro canal de YouTube y recuerden que el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Él está donde se invoca su nombre, donde se habla la palabra, donde se cantan las alabanzas que tienen que ver con su gloria, con llenar el trono de alabanza. Él está en medio de nosotros. Dice que donde 2 o 3 están con Él o hablando de Él,
Él está en medio. Así que hoy hemos estado con nuestro Padre Celestial porque aquí hay más de 2 y 3 personas escuchando este mensaje, y ustedes, que son una gran audiencia de todos los países del mundo. Me despido y nos vemos en una próxima oportunidad en este nuevo 2025 que arranca con pie derecho. Bendiciones y shalom.